una promesa divina. Y estamos, como mencioné, en el capítulo 15 de Génesis. Y el pasaje de hoy incluye un mensaje de Dios para Abraham que dice: no tengas miedo, Abraham. Y esta mañana siento que Dios nos quiere decir: no tengas miedo, Isaac. No tengas miedo, David. No tengas miedo, Sonia. No tengas miedo, Robert. Por alguna razón, Dios quiere reiterar eso para nosotros hoy. Él nos quiere decir: no tengas miedo. Nos da palabras de consuelo, nos da una promesa, nos hace un pacto y hace un pacto con Abraham, el hombre de fe, que nos hace impacto a nosotros. Vamos a ver todo eso hoy. Hace impacto a nosotros hoy. Y esto, lo que vamos a ver hoy, sucedió casi 4,000 años atrás, pero nos da ese impacto hoy en día. Y quizás está pasando por algo difícil. Y la razón que lo digo yo es que yo estoy pasando por algo difícil. Sé que otros hermanos, hermanas en Cristo están pasando por cosas difíciles en este momento. En mi caso, y ustedes conocen a mi papá, lo he traído por unos varios años y ha sido parte de nuestra congregación. Este viernes pasado empezó, en inglés le dicen death rattle, es como una vibración en su pecho mientras respira. Y al investigar, y lo que me dice el doctor, la enfermera, es que para él, él nomás está respirando, realmente no siente ningún discomfort, o sea, él nomás siente estar respirando, y ahorita le estamos dando medicina nomás para que esté tranquilo y no se agite, right? Así que el momento para él se aproxima. Y para mí es una bendición el poder ser alguien que le ayuda en este tiempo, right? Es mi papá, es alguien que yo amo y yo le doy el cuidado, right? El cuidado que necesita. Pero algo que me hizo pensar, y no está en mis notas, la razón que el mundo entero ha sido transformado por el amor de Jesucristo es que personas hacían estas cosas para personas que no eran sus familiares, para vecinos, para personas que conocían en el vecindario, en la ciudad, que tenían necesidad, que estaban enfermos, que necesitaban ayuda. Los cristianos agarraban el mandamiento de Jesucristo y no solo lo oían, lo ponían en práctica. Si alguien necesitaba ayuda, ayudaban. En mi caso, yo estoy haciendo todo esto porque es mi papá, yo lo amo, right? Pero me hace pensar en los cristianos, y todavía hay cristianos así, right? Y la cosa es que yo quiero ser ese cristiano. Yo quiero ver la necesidad de cualquiera, de quien quiera, y ser ese siervo para ayudarlos. Y estoy pensando, yo tengo aire acondicionado en mi hogar, tengo necesidades que en tiempos pasados sería un lujo, right? Pero aún así servían al prójimo, aún así servían al necesitado. Y también tristemente tenemos nuestra hermana Mayra, que su mamá falleció de repente, dentro de una semana sucedió todo. Y así que estamos pasando por tiempos difíciles y Dios quiere decirle a usted, quiere decirle a mí: no tengas miedo, yo estoy contigo.
Me recuerda otra ocasión en la que los discípulos andaban en medio del mar se ve este pasaje está en San Mateo 14 y el capítulo incluye cuando Jesucristo está alimentando a los 5,000, los discípulos están viendo a Jesucristo hacer este gran milagro y después del gran milagro Jesús les dice, ¿sabes qué? Ustedes vayan al otro lado, están al lado en la orilla del lago y yo voy a ir a verlos luego. Así que los manda a que estén con... A que se vayan al otro lado mientras él se despide de las personas y luego va a un monte a orar. Y mientras están en el mar de Galilea, el viento y las aguas no los permiten mover. Habían pasado toda la noche, habían gastado todas sus fuerzas para llegar al otro lado, pero no habían progresado nada. Y es cuando vemos San Mateo 14, verso 25, dice, en la madrugada, o sea, imagínense, toda la noche ahí remando, intentando ir al otro lado. Están gastados, están rendidos. Y vamos a ver que a veces es donde tenemos que estar para que Dios nos ayude. Tenemos que estar en un lugar donde dices, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. Ayúdame. Right? Y es lo que pasa. En la madrugada, en San Mateo 14, verso 25, dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Imagínense, ahí están los 12 apóstoles, los pilares, imagínense, hasta tienen estatuas de estos hombres, right? Tienen ventanas con sus imágenes, Pedro, Juan, Andrés, estas torres de la fe, right? Dice ahí, es un fantasma, dijeron, llenos de miedo, empezaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo. O sea, vemos a Jesús caminar en el agua y quizás los relámpagos o lo que sea lo veían, lejos. Brillaba un relámpago más cerca. es algo que les asustó bastante. Pero Jesús no jugó con ellos, no se divirtió, al menos no dice la palabra, right? Dice que enseguida les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y eso es lo que nos dice hoy a nosotros, tranquilo, cálmense, soy yo. Y cuando dice, soy yo, ¿quién está hablando? Es Jesucristo. Es el que creó los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas, el que dio su vida por usted y por mí, por amor a nosotros. Amén. Y dice, no tengan miedo. Y continúa, verso 28 dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Pedro, el valiente, right? Mándame que vaya yo. Y Jesús le dice, ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. O sea, él vio, él creyó y obedeció. Jesús dijo, ven, él se fue luego. Estaba listo para ir. Y claro, si continuamos leyendo la historia, vemos que le entró duda, empezó a hundirse y Jesucristo lo levanta otra vez y lo sube al barco. Y así que Jesucristo, Dios nos dice, no tengas miedo, sea lo que sea que estás pasando, soy yo.
tranquilo, soy yo. Acuérdate, ¿quién está contigo? En Génesis 14 vimos una narración de la guerra de los 4 reyes contra 5. Vimos el rescate de Lot por parte de Abraham con sus 318 hombres entrenados. Y vimos también el enigmático encuentro entre Abraham y Melquisedec, el rey de Salem, el rey de paz, right? Y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendice a Abraham. Y vimos, right, de que en la palabra de Dios hay varias, específicamente 2 otras menciones de Melquisedec, una en Salmos y otra en Hebreos, y le dan bastante énfasis porque Jesucristo es un sacerdote de la forma de que era Melquisedec. Y era sacerdote del Dios Altísimo, quien bendice a Abraham, y Abraham le da diezmos a él. Así que vamos a empezar a meternos en Génesis 15 y vamos a ver lo que le dice Dios a Abraham. Y esta es la parte en la cual ustedes participan. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer Génesis 15, verso 1 al 8. Génesis 15, verso 1 al 8. La palabra de Dios dice así, y si quiere leerlo conmigo, está bienvenido. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios dice así: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Verso 4. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se le reconoció como justicia. Voy a leer el verso 6 otra vez. Es un verso muy importante. Verso 6 dice: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además dijo: yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham preguntó: mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y ahí vamos a parar por ahora. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Así que de ahí vamos a ver tres cosas. Y vamos a repasar todo el capítulo. Y del capítulo entero vamos a ver 3 cosas. Primero, la paz de Dios. Segundo, la promesa de Dios. Y finalmente, el pacto de Dios. Así como Abraham recibió ánimo y la promesa de Dios, nosotros también por medio de Jesucristo recibimos inmensas bendiciones y llegamos a ser partícipes de su pacto eterno. Así que en Jesucristo hemos recibido grandes, maravillosas bendiciones. Ok, voy a leer los primeros 3 versos otra vez. Bueno, el primer verso. Vamos a enfocarnos ahí. Dice: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. La Escritura no nos menciona por qué le dice no tengas miedo.
Y otra cosa que quiero mencionar, que ahí en el verso 1 dice, después de esto. Y mencioné un breve resumen de lo que vimos en el capítulo 14. Cuando dice después de esto, no sabemos si es una semana después de esto, será un mes después de esto, un año, 2 años. Es posible que ha pasado bastante tiempo. Y eso también tendría que ver con la razón por la cual tiene Abraham miedo. Así que, pero no nos dice por qué Dios le dice, no tengas miedo, Abraham. Una cosa es obvia, right? Que ni puse en mis notas, ni creo que tengo que mencionar, es que Abraham tenía miedo de algo. Algo le estaba dando ansiedad, right? Y he mencionado antes, y se me hizo algo muy preciso, que la ansiedad es la imaginación usada de una manera no apropiada. O sea, cuando la ansiedad, el miedo, viene cuando usamos la imaginación de una manera que no debe de usarse. La imaginación normalmente es algo bueno, que nos permite ver cosas que podemos lograr, pero si la usamos mal, nos llena de ansiedad, de miedo. Right? Y quizás está pasando algo difícil, como en mi situación, quizás un ser querido está por morir. O sea, no nos dice por qué tiene miedo. Y hay varias teorías que presentan los comentaristas, los estudiantes bíblicos, y la razón más preferida para explicar por qué Abraham tiene miedo es de que él acaba de derrotar un gran ejército, una confederación de 4 reyes. Él, ¿se acuerdan? Tenía los 318 siervos de su propia casa que estaban bien adiestrados, que estaban preparados para la batalla, y sus aliados, y ellos vencieron a esta confederación. Y piensan que él estaba preocupado por su seguridad, right? De que acabo de vencer este ejército, esta confederación, van a querer venir y atacarme a mí. Estaba preocupado de un ataque de revancha. Otra posibilidad mencionada es de que quizás tenía estrés postraumático. Y puede ser, se ve en soldados de guerra, se meten a la batalla, hacen cosas físicas inimaginables y ganan una victoria, pero después piensan de lo que hicieron y de lo que ha sucedido y les causa un estrés. Y quizás sea la razón que tiene miedo. Pero la razón que yo pienso por la cual Abraham tiene miedo es que está viendo, como nos dice, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. O sea, está teniendo una visión de Dios, el Todopoderoso, el Rey soberano, el Creador de los cielos y la tierra, aquel que con su voz creó todo. Y tenemos unos ejemplos en las cuales, ya sea una visión o apariciones actuales, como en el caso de María, ella ve al ángel Gabriel, y ¿qué es lo que le dice Gabriel? María, no tengas miedo, right? También se presenta a José en un sueño, y igualmente, José, no tengas miedo. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, Gabriel también, no tengas miedo. Y estas visiones, apariciones,
causan el temor del mortal, right? De cualquier persona que viera tal cosa. El apóstol Pablo también vio y recibió esas palabras: no tengas miedo. Vemos en las escrituras judías a Daniel capítulo 10, 12, y Daniel tuvo una visión, y aquí nos explica un poco y le dice estas palabras. Daniel 12 dice: entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Y para mencionar un poco, Daniel estaba orando. Puedo leer el pasaje y explica. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar el entendimiento y humillarte ante tu Dios. O sea, se puso en oración. En respuesta de ella, estoy aquí. Así que 21 días antes se había puesto en oración, había ayunado, estaba buscando de Dios, y en 3 semanas ve este ángel que se le presenta con la respuesta a su petición. Y le causa miedo, por eso le dicen: no tengas miedo. Vemos en las escrituras cristianas a Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Él escribe en Apocalipsis 1:17, dice: al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de sus dominios. Así que Jesucristo mismo le dio, ahí dice, right, puso su mano derecha sobre él y le dijo: no tengas miedo. Como esa noche, años atrás, en la cual él estaba en el mar de Galilea y oyó esas palabras: no tengan miedo, soy yo. 3 cosas en una sola frase divina. Ahí vemos un mandato, nos está diciendo: no tengas miedo. Segundo, una identidad. Yo soy tu escudo, right? Si vemos ahí el verso 1, yo soy tu escudo. Si vemos a Jesucristo sobre el mar, ¿qué es lo que dice? Soy yo, right? Si vemos a Jesucristo enfrentando a Juan en Apocalipsis: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Una identidad. Y finalmente una promesa: muy grande será tu recompensa. Y por supuesto es una promesa a Abraham, y en la palabra de Dios nos dice que estos son ejemplos para nosotros, right? Que las escrituras son ejemplos para nosotros. Y le quiero decir que si usted pone su fe, su confianza en Jesucristo, usted va a ser bendecido. Grande será su recompensa. Verso 2, continuamos. Pero Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Así que está pidiendo clarificación, right? Está haciendo preguntas. Y uno podría decir: well, ¿está dudando? Y vamos a ver luego que la palabra nos dice que él creyó a Dios. Y en estos versos es casi como Abraham dijera: Jehová, mi Dios, me has dado muchas cosas y ahora me prometes más aún y me prometes protegerme. Pero ¿de qué me sirve si no tengo quien lo herede? Right? Quiero el hijo
que me has prometido. O sea, él había oído de Dios y Dios ya le había dicho que iba a ser el padre de una multitud. Y Abraham lo está recordando. Eleazar, el criado que era de Damasco, era el siervo principal de Abraham, era su mano derecha, era un buen hombre, era alguien quizás que merecía ser heredero, pero no era el hijo de Abraham, no era el hijo prometido. Así que Dios tenía su plan y iba a cumplir su promesa. La paz de Dios no depende de tus circunstancias, depende de su presencia. Amén. Tenemos que reconocer que Jesucristo, como en la tormenta, como aquí en los pasajes que vimos de Juan, el apóstol, de Abraham, teniendo la presencia de Dios, es de ahí que nos llega la paz, es de la presencia del soberano Dios. Continuamos. Segundo punto, la promesa de Dios, verso 4 al 5. La palabra de Dios dice, ese hombre no, y respondiendo lo que Abraham acaba de decirle, right? Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Tu heredero será tu propio hijo. Y recordamos que Abraham tenía ya una gran edad a este tiempo. Verso 5. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Muchas veces Dios declara una promesa con tanta seguridad que creemos que se cumplirá de inmediato. Pero en este caso todavía faltaba unos 15 años en el cumplimiento de la promesa. O sea, el hecho de que Dios le había dicho, tu heredero será tu propio hijo, no iba a tener un hijo hasta 15 años después. Imagínense, año tras año, ¿dónde está mi hijo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Abraham creyó a Dios. Continuamos. Y también le dice, right, mira al cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Si pudiéramos viajar a la velocidad, y esto es algo que me fascina, espero que les fascine a ustedes, si no, pues no iba a decir que tomen una siestita por 30 segundos, pero no hagan eso. Es interesante, voy a hacerlo interesante para ustedes, porque si podemos viajar a la velocidad de luz, si piensan en esto, es algo increíble. Podrías viajar a 186,000 millas por segundo, o sea, es la velocidad de la luz. O 300,000 kilómetros por segundo. Y esto lo hace un poco más real, right? Podrías dar vuelta a la Tierra, al planeta, 7 veces en un segundo. Right? 7 veces en un segundo. Podrías pasar la luna, o sea, si vas directo saliendo, en 1 segundo y medio. Si quisieras ir hasta Venus, te tomaría 2 minutos, un poco más de 2 minutos. Si vas a Mercurio, 4 minutos y medio. En 7 minutos o más o menos 8 minutos llegarías al Sol. Pero si quieres ir de un extremo de la galaxia al otro, o sea, la galaxia, ¿cómo se dice? La Vía Láctea, right? Te tomaría 100,000 años.
de ir de un lado de la galaxia al otro, viajando a esa velocidad, right? 300,000 kilómetros por segundo. Y Isaías 40 habla de Dios como, si quisiera decir, ¿cuán grande es tu Dios? Isaías dijo que Dios puede medir el universo con sus dedos, la extensión de una mano. Dios mira la Vía Láctea que recorremos de un lado a otro en 100,000 años. Y dice, voy a leer Isaías 40, verso 25, dice: ¿con quién entonces me comparan ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Y con los descubrimientos, right, tenemos telescopios espaciales, uno en órbita terrenal y otra en órbita solar, right? Y con esos descubrimientos que han hecho esos telescopios, sabemos que hay billones, no solo de estrellas, billones de galaxias, right? Y cada una ha de ser a comparación de la que tenemos nosotros. Así de grande es nuestro Dios. Él con su voz desplegó los cielos. Él con su voz creó todo lo que hay. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Continuamos, verso 6. Así que podemos imaginar a Abraham mirando al cielo y no sé si realmente pensaba contar las estrellas, pero se me hizo interesante. Esta semana salió un artículo en Texas Monthly acerca de un grupo de personas que se juntan en el sur de Texas, en un rancho donde hay bastante oscuridad. Dicen que uno de los lugares más oscuros en la noche, un buen lugar para ver estrellas, es el parque estatal que está en el sur de Texas. Pero estas personas se unen y traen sus telescopios y desean ver lo más posible a través de la oscuridad en la noche, ahí cuando se juntan. Así que es algo hermoso el ver la hermosura del cielo que Dios ha creado. Y eso es lo que Abraham estaba viendo. Y al ver eso, Abraham, continuamos, verso 6. Dice: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Así que nos dice ahí, a pesar de todo lo demás, de las preguntas que hace, de esto y del otro, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Verso 7. Además dijo: yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham preguntó: mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Otra pregunta, right? Well, ¿tiene dudas Abraham? Quizás, pero nos dice claramente, right? Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Y esta es una de las expresiones más claras en la Biblia de la verdad de la salvación por gracia, por medio de la fe. Esta es la primera vez que la palabra creyó se usa en la Biblia. Y es la primera vez que la palabra justicia se usa en la Biblia. Así que es el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, es el evangelio en las escrituras judías. El apóstol Pablo cita estas palabras varias veces en su carta a los romanos. También Santiago, el hermano de Jesucristo, cuando escribe su carta, él cita estas palabras. Y
vamos a ver una de las ocasiones en la cual el pasaje es citado por el apóstol Pablo. La vemos en Gálatas 3:5. Él dice: al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe en que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó a él. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Así que si usted lee el libro de Gálatas, ve que Pablo está frustrado, está intentando agarrarles de la, no iba a decir camisa, pero no sé qué era lo que usaban en esos días, y sacudirles y decirles: man, ¿cómo es posible que piensan poder obrar para llegar a la salvación? ¿Cómo es que piensan obedecer la ley bastante para ser salvos? Si es por fe, como Abraham, es la fe que se le contó como justicia. Porque la ley ni existía cuando Dios lo justificó. La ley todavía no había sido dada. Así que la ley no tiene nada que ver con la salvación. No tiene nada que ver con la justicia. Estamos bajo un nuevo pacto y eso es lo que vamos a ver. Dios no promete según lo que tú puedes hacer, promete según lo que Él puede crear. Amén. Voy a leerlo otra vez. Dios no promete según lo que tú puedes hacer. Y si fuera mi esfuerzo lo que contaría, pues estaríamos en mala condición, right? Él promete según lo que Él puede crear. ¿Y qué es lo que ha creado? Él ha hecho todo lo que vemos. Él es el que nos da aire, nos da sol. Él ha creado todo. No hay nada imposible para Él. Continuamos, verso 9. Vemos el pacto de Dios. Y esta es una historia muy interesante, pero muy importante entender y recordar. Verso 9. El Señor respondió: traerme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Pero no partió las aves. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Así que es posible que en la mañana, tuvo que haberle tomado tiempo, right? Tener que descuartizar un carnero, que era una ternera, una cabra y un carnero. Tenía que cortarlas en la mitad, ponerlas lado a lado y con cada uno una tórtola y una paloma en el otro lado. Así que las pone lado a lado y se queda ahí. Porque sabemos que Dios ha hablado, ha comunicado con Abraham antes, y él obedece y hace lo que Dios le muestra o le exige hacer. Y las aves de rapiña empiezan a venir, empiezan a querer comer los pedazos, pero Abraham las espanta. Verso 12. Al anochecer, o sea, todo el día, dependiendo de cuándo había preparado todo, el resto del día se la pasó ahí espantando pájaros, right? Las aves de rapiña. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor dijo a Abraham: debes saber
que tus descendientes... Ya cayó en un profundo sueño. Así que está durmiendo, right? Y el Señor le dijo a Abraham, este es como un sueño que recibe. El Señor le dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en la tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que las esclavizará. Y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Así que le está dando, podríamos decir, promesas mixtas, right? Le acaba de decir que van a ser esclavizados sus descendientes, pero también le está prometiendo una larga vida. Verso 16. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo de la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río de Eufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los quinicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los rapeitas, los amoreos, los cananeos, los geneos, jeseos y los jebuseos. Amén. Así que lo interesante es, bueno, ¿por qué hizo algo así Dios por Abraham? Y la mayoría de los estudiantes bíblicos piensan que en el tiempo de Abraham era como se ejercía o se establecía un contrato. Hoy en día, yo podría ir a agarrar un abogado que me escriba un contrato y después ir quizás a un notario, tener las dos personas ahí, ver que se firman y hacerlo legal, right? Bueno, no era así en tiempos bíblicos. En ese tiempo usaban esta manera de hacer un trato. Y lo interesante es que como los discípulos en el mar de Galilea, cuando estaban remando, ya estaban vencidos, dados por vencidos, right? Gastados, cansados. Igual, Abraham había estado todo el día ahí espantando las aves, esperando a Dios, y estaba gastado. Y Dios estableció un pacto, un contrato con Abraham, le llamamos un pacto unilateral, en el cual Dios se compromete a hacer todo en el pacto. Lo único que hizo Abraham, si queríamos darle algo de crédito, es de que él creyó a Dios y eso se le contó como justicia. Así que vemos ahí el primer pacto. Bueno, vimos otro pacto unilateral en el cual Dios establece el arco iris como un símbolo de que no va a inundar al mundo otra vez, right? O sea, Dios promete y no exige nada del otro lado. Así que en este caso, Dios le está diciendo, tú vas a recibir todas estas cosas. Y es por eso que, y en tiempos bíblicos, las dos personas entrando en contrato pasarían en medio de los cuerpos de los animales. Y
queriendo decir, si es que yo quiebro este contrato, que me suceda lo que les ha sucedido a estos animales, right? O sea, estableciendo la firmeza de ese contrato. Y hablando de contratos, podemos, o pacto, que es un término más bíblico, right? Vemos un pacto en Éxodo entre el pueblo de Israel y Dios en el monte de Sinaí. Pero ese pacto es bilateral, en que Dios promete bendecirlos con tal de que obedezcan su palabra. Y tristemente el pueblo de Dios no pudo hacerlo. Y realmente es una imagen, porque la ley es como un espejo, nos deja ver nuestra condición. El espejo no te va a ayudar a verte mejor, right? No te va a poner el maquillaje, pero te deja ver tu condición. Es igual con un termómetro. Te deja saber qué tan enfermo estás, pero no te alivia. Bueno, la ley es igual. Y el pueblo de Israel, ellos fallaron como nosotros fallábamos, right? No podemos completar o mantener la ley. Otro pacto unilateral que realmente nos afecta a nosotros es el pacto que estableció Jesucristo, donde Él derramó su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos tener vida. El autor de Hebreos dice, por lo tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Y continúa luego en Hebreos y dice, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, y realmente está hablando de todos estos pactos que hemos mencionado ahora. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Así que en Jesucristo hemos recibido mejores promesas aún que las de Abraham. Dios le dijo, tu descendencia va a ser una nación, va a bendecir a todo el mundo. Y a través de Jesucristo, así lo es. En el humo y en el fuego de Génesis 15, Dios dijo, yo pago el precio. En la cruz, Jesucristo dice, ya está pagado. Amén. Jesucristo, Él dijo, ya está pagado. Y gloria a Dios que así es, que no, siendo un pacto unilateral, no depende nada de mí, de mi esfuerzo, solo de mi fe. 1 Corintios 11, 23. Y espero que vengan la próxima semana, es normalmente cuando tenemos comunión. Y realmente es un honor, un privilegio el poder participar juntos y recordar el sacrificio de Jesucristo, de poder agarrar del pan y meditar del gran precio que Él pagó, de tomar la copa que nos recuerda de este nuevo pacto, este pacto unilateral que yo no tengo que hacer nada, Él me da todo. Él lo cumplió todo ahí en la cruz. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, yo leo este pasaje. Es 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice, y es Pablo escribiendo esto, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí.
porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Voy a reiterar lo que Jesucristo dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un pacto unilateral que Él ha establecido. Y ya debía acabar, pero imagínense, right? Llega la Navidad, estamos en noviembre celebrando Thanksgiving, y yo vengo aquí y digo, ¿saben qué, hermanos? Esta Navidad, olvídense de Jesucristo, van a celebrarme a mí, right? Y ustedes rápidamente van a salir de la puerta y decir, ¿sabes qué, pastor? Ya ha perdido su mente, right? Well, es lo que Jesucristo hizo. Imagínense, era el día en el cual celebraban la Pascua, right? Que el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. Y los judíos han estado celebrando eso año tras año y recordando la salida de Egipto. Well, Jesucristo en ese momento estaba diciendo, ya no van a hacer eso. Ahora me van a conmemorar a mí. Van a recordar mi cuerpo. Van a recordar esta sangre que yo derramé. Porque es un nuevo pacto en mi sangre. A mí ese es el extremo de lo que hizo Él. Él cambió todo. Y lo ha invitado a usted a estar en la mesa con Él. A comer de ese pan y beber de esa copa del nuevo pacto. Vamos a orar. Gracias Señor por tu gran amor. Gracias por tu gran bondad. Gracias. Porque tú lo pagaste todo. Realmente, tú diste tu vida, tú derramaste tu sangre, tú hiciste la promesa, tú pagaste el precio. Y nuestra parte es de creerlo, de creerte en ti y poner nuestra fe en ti. De creer de que tu sacrificio es bastante para salvarnos, para redimirnos, para darnos una vida nueva, una vida abundante que solo viene a través de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestras preguntas. Abraham tenía bastantes, pero aún así, Él te creyó a ti y tú lo contaste como justicia. Que sea así con nosotros, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.